¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy veremos una clase nueva de matemáticas, medidas de dispersión, rango. Si practicas un deporte, puedes registrar tus desempeños de forma estadística. Sabemos que el rango es una medida de dispersión que representa el recorrido estadístico que diferencia el valor máximo y el valor mínimo. Para esto es necesario ordenar los valores y restar el valor mínimo del valor máximo. Por ejemplo, si tenemos 15, 17, 17, 17, 18, 21, 21, 16, 28. La pregunta es, ¿cuál es el rango de esta serie de datos? Como dice el concepto, debemos de restar el valor mayor del menor y encontraremos cuál es el rango. Medidas de dispersión, rango. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable en un solo valor. Asumen la dispersión que tiene un conjunto de datos respecto a la medida. Entre las medidas de dispersión que vamos a estudiar se encuentra el rango. Se denomina rango al número de unidades de variación presente en los datos recopilados y se obtiene de la información en el dato mayor y el dato menor. Rango R igual dato mayor menos dato menor. Veamos el siguiente ejemplo. Después de una competencia de atletismo, se aplicó una encuesta entre los estudiantes para saber cuántas horas dedican a practicar este deporte durante la semana. Del sondeo se obtuvieron los siguientes resultados, como observamos aquí en la tabla. Tenemos 5, tenemos 1, 8. Bueno, tenemos una gran cantidad de datos. ¿Cuál es el rango de estos resultados de la tabla anterior? Para conocer cuál es el rango es importante elaborar una tabla de frecuencia que ustedes ya la saben hacer, donde en la primera columna vamos a colocar las horas dedicadas a hacer deporte. Aquí tenemos 0. ¿Cuál es la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la frecuencia porcentual? Aquí nosotros sabemos que la absoluta es la cantidad que hemos sacado de las horas del deporte, la acumulada, la suma de cuál, de la absoluta, más la anterior de la acumulada. Y la relativa es la que nosotros vamos dividiendo para el total de la absoluta. Entonces, la frecuencia porcentual es el mismo número o dato que nos queda en la relativa, pero porcentaje. Aquí tenemos 0,04% que equivale al 4%. También tenemos aquí 0,13 que equivale a 13%. El rango de toda esta actividad, de este deporte sería rango es igual a dato mayor menos dato menor. 8 menos 0 igual 8. ¿Por qué? Porque el dato mayor de todo esto viene siendo el 8 y el menor el 0. Tenemos otro ejemplo que dice acá, Esperanza y José realizaron una investigación sobre las velocidades registradas por 30 vehículos en el trayecto Quito-Guayaquil, con el fin de sugerir nuevos límites de velocidad en carretera. Todo esto lo hicieron en kilómetros por hora. Aquí vemos la tabla. Vemos que un carro ha recorrido 90 kilómetros, 99 kilómetros por hora, 104 kilómetros por hora y el resto de velocidades. Una vez registrada la información, es necesario ordenarlos de menor a mayor o viceversa. Aquí tenemos, estamos observando 90, 90, 95, 95, es decir, de menor a mayor. ¿Por qué tenemos 90, 90? Porque hay dos velocidades de 90 entre los 30 carros. Y así seguimos ordenando hasta llegar al número mayor. Con los datos ordenados, calculamos la medida de desviación denominada rango. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. Como en la tabla teníamos que el dato mayor era 120 y el menor 90, entonces aquí restamos 120 menos 90, la respuesta del rango viene siendo 30.
Aquí tenemos dos ejercicios, dos ejemplos para que ustedes puedan realizar sus tareas. Dice acá, al rendir la prueba de ingreso a la universidad, un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes notas sobre 100 puntos. Las calificaciones son de 38, 49, 50, 60, 63, 65 hasta 95. Y el número de estudiantes que obtuvieron 38 fueron 2 estudiantes, los que obtuvieron 49, 1, 54. ¿De cuántos estudiantes se obtuvo la información? Se obtuvo de 50 estudiantes. ¿Cuál es el rango de los datos obtenidos? Nosotros tenemos que buscar el dato mayor, que viene siendo 95, que está aquí al final, menos el 38, el dato menor, y este viene siendo el rango. Asimismo, tenemos otro ejemplo acá que dice: analizar el peso de un grupo de pacientes sometidos a una dieta, luego de determinar el peso promedio y el rango. Aquí vemos el peso, y el peso promedio es de 91.75 kilogramos. El rango del grupo es 101,5 menos 80,5, que es igual a 21 kilogramos. Este viene siendo el rango, es decir, la medida mayor menos la medida menor. Con estas indicaciones podemos ir a nuestro cuaderno de trabajo y vamos a realizar la actividad de la página 148.